con los años ha habido un montón de películas sobre las otras galaxias. De hecho, hay tesis doctorales de las universidades que analizan la banda sonora de las otras galaxias como si fuera una ópera, como el anillo de Wagner, con todos sus temas, y además logran explicar compone un tema para cada situación y al final acaba siendo una serie de familia de música muy interesante. Y antes de pasar a la siguiente, quiero que esas actividades para las galaxias es una historia un poco vertical porque cuando yo Williams vio la película no había ningún tipo de señal de que tuviera más películas después. Yo pienso que Luke, que son los dos personajes principales, es una historia de amor. Lo que pasa es que los dos personajes de cada vez de hermanos. Es como mucho un tema muy amoroso, que se vea en realidad no tiene nada de historia de amor, porque de amor la deja para más adelante. Pero lo que más me gusta de este tema es la guerra de las galaxias. la trompa. Bueno, a ver, cuéntame. Este es el mejor. El segundo, 7 segundos. Termino viendo a ti. De allí.
películas memorables, que es el maestro Yoda, el gran maestro de los Jedi o de los Jedi. Y John Williams entiende perfectamente el tipo de personaje que es. Al principio es una melodía que simboliza eso, la paciencia y la sabiduría eterna, pero luego en la parte central hay una parte muy divertida, porque Yoda también es un personaje muy divertido. Tiene un momento muy extraño de humor en una película que casi no tiene humor, como es la primera entrega. Y me encanta cómo caracteriza a los chelos de trompas casi como de manera de la Venga. Hasta luego. Hasta luego.